Hoy vamos a hablar sobre las respuestas efectivas en situaciones complejas, es decir, cómo abordar quejas y reclamos, cómo abordar situaciones conflictivas que se nos pueden presentar a diario en nuestra labor de atención al ciudadano. Las personas pueden exponer una queja o presentar situaciones agresivas por las diferentes vías, ya sea en forma presencial, en forma telefónica o por un correo electrónico o por algún sitio web, pero la metodología de abordarla es similar en todos los casos. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la atención presencial en estas situaciones específicas, en situaciones de quejas y situaciones conflictivas. Vemos un crecimiento en un comportamiento violento y bueno, muchas veces esos comportamientos violentos también se observan al momento de atender. Vamos a trabajar y vamos a incorporar herramientas para dar una respuesta adecuada y controlar estas situaciones. Las situaciones de quejas o estas situaciones agresivas o conflictivas se generan cuando un usuario acude a nuestras oficinas para presentar una queja o una reclamación con una actitud negativa, ya entra con una actitud negativa, o también se pueden dar cuando durante la conversación que estamos teniendo surgen dificultades que encienden a alguno de los interlocutores y acaba en una discusión. Las principales causas de estas situaciones suelen ser la falta de información o malos entendidos o problemas en la comunicación, errores que hubo involuntarios, no estar de acuerdo con lo que nos dice o también tener una reacción emocional desfavorable o desmedida. Debemos controlar nuestras emociones, primero, calmar nuestros ánimos. Tenemos que, a través del pensamiento y también a través de la respiración, podemos controlar esta emoción, porque si no lo controlamos y no calmamos los ánimos, seguramente se torne en una espiral de conflicto donde va a ser cada vez más incontrolable. Entonces, no importa quién generó esta situación, quién generó este error, quién tiene la razón, de quién es la responsabilidad. Lo importante es tratar de resolver este conflicto de la forma o esta queja de la forma más rápida y adecuada para el ciudadano. Vamos a ver que hay una serie de recomendaciones para actuar frente a una queja o frente a una situación de agresividad. Primero, no dejarlo esperar, atender con agilidad, cuanto antes. Si el ciudadano comienza a hablar, nunca interrumpirlo, dejarlo expresar, porque si lo interrumpimos seguramente se irritará más. No discutir con la persona, no responder a su agresividad con agresividad, hablándole más fuerte. Vamos a ver entender que esta persona, cuando una persona está irritada, deja de ser racional, es emocional. Nuestros mensajes racionales no llega a escucharlos ni a interpretarlos correctamente. Tenemos que mostrar empatía, mostrando cierto entendimiento de por qué está enfadado, escuchar activamente, escuchar hasta que la persona empieza a disminuir su irritación. Cuando empezó a bajar su nivel de irritación, preguntar y siempre mantener un tono de voz calmado. Un tono de voz calmado pero seguro. También nuestra postura corporal tiene que ser una postura corporal firme. En una situación de agresividad es importante mostrar seguridad y firmeza. Mantener la mirada a la persona, que no sea una mirada desafiante, pero que sienta que le estamos prestando atención, mantener la calma. Si observamos que la situación se nos está yendo de las manos, tal vez sea necesario pedir ayuda a un compañero, a un jefe, a un supervisor,
alguien que nos acompaña a atender a esta persona y ayudarnos a explicar y a calmar a esta persona. Vamos a ver algunas herramientas que son importantísimas al momento de afrontar estas situaciones. Como ya decíamos, el autocontrol es clave. Para poder autocontrolarnos es muy importante muchas veces anticiparse. Nosotros podemos ver cuándo se está por venir una situación conflictiva, ya sea porque miré su actitud, miré su lenguaje corporal, ya me voy preparando mentalmente y me voy diciendo que es una situación conflictiva, pero también tengo la seguridad de que sé cómo manejarla. También saber y no tomarlo como algo personal, el reconocer que la persona no me conoce y que no es contra mí, sino es algo que le está sucediendo en este momento. Para poder autocontrolarnos es importante primero autoconocernos, ser consciente de nuestras emociones en el momento que aparecen, saber que, bueno, seguramente lo que nos está diciendo nos está intimidando o nos está irritando. Tenemos que ser conscientes de esas emociones que nos pueden estar sucediendo y conocer nuestros recursos, en cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y sobre todo tener confianza en nosotros mismos que vamos a poder afrontar esta situación y mantener nuestra calma. También tenemos que aprender a autogestionarnos, aprender a ser proactivos en vez de reactivos. ¿Qué quiere decir? Que entre el estímulo y la respuesta nosotros podamos mediar el pensamiento, manejar nuestros estados emocionales, también saber que somos responsables en nuestra actuación. Nuestras respuestas conllevan una responsabilidad, entonces tenemos que pensar y decidir siempre qué tipo de respuestas tenemos que dar. También para poder autogestionarnos tenemos que ser flexibles y abiertos. Muchas veces el comprender al otro, hacer empatía, implica esa apertura tan necesaria hacia el otro. La empatía es una habilidad clave, sobre todo en este tipo de situaciones. El tratar de comprender el punto de vista de la otra persona. Comprender la situación y reconocer las emociones lo que le está pasando a esta persona. La empatía se pone en manifiesto cuando una persona trata de experimentar las experiencias de la otra. No quiere decir que seamos capaces de compartir totalmente sus ideas, su forma de expresarlo, sus sentimientos, pero tenemos que ser capaces de comprenderlo. Tratar de comprender por qué esa persona está sintiendo como se siente, cómo está actuando o cómo está viviendo lo que le está pasando. Muchas veces se dice que supone ponerse en la piel del otro. La empatía no implica estar de acuerdo con aquello lo que se dice o se siente, pero sí implica darnos cuenta de los sentimientos de la otra persona y aceptarlos sin juzgarlos y además transmitirle que lo estamos comprendiendo. Muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo para tener empatía. ¿Y cómo hacemos este esfuerzo? Primero es desconectándonos de nuestro piloto automático, evitando todo prejuicio o tener una posición fija antes de hacer ese esfuerzo de escuchar y comprender a la otra persona. Crear un clima de comprensión, animarlo a hablar, seguramente nos va a generar mayor empatía. Bueno, ya vimos dos herramientas claves para afrontar estas situaciones, que son el autocontrol y la empatía. Ahora vamos a hablar sobre la escucha activa. Tenemos diferentes niveles de escucha. El primero y el más básico y el más superficial es el oír, que ni siquiera es escucha. Después tenemos otro nivel de escuchar, que es una escucha selectiva, que vamos tomando parcialmente información de lo que nos dice y a veces nos vamos desconectando, que quiere decir que nuestra atención a veces se va y escuchamos parcialmente a la persona.
Esto no puede traer malos entendidos. Después tenemos una escucha activa, que es muy importante para comprender al otro. Acá yo decido escuchar plenamente lo que me dice el otro y presto atención tanto a los elementos verbales como no verbales. Y finalmente, que es la escucha que tenemos que aplicar, además de la escucha activa en este tipo de situaciones, es la escucha empática, que además de escuchar los pensamientos, trato de entender y comprender los sentimientos de la otra persona. Trato de comprender cómo se siente y busco ponerme en el lugar de la otra persona. El escuchar en estas situaciones nos va a permitir tanto que el ciudadano se sienta entendido, evitando que suba el tono de su queja o su reclamación. También nos va a permitir profundizar un poco más en la problemática, obtener detalles, para, bueno, después poder brindar una solución adecuada y lo más certera posible. Y bueno, también la escucha nos va a ayudar a hacer empatía y ofrecer una respuesta asertiva. Mientras que vamos escuchando, también vamos a ver que la persona, si nos ve o nos percibe que le estamos prestando atención, le estamos escuchando y que tenemos la predisposición a ayudarlo, va a ir descargando su rabia, su frustración y su enfado. Por eso es muy importante que el ciudadano sienta que estamos poniendo lo mejor de nosotros para escucharlo y comprenderlo, así su emocionalidad va bajando. Otra de las herramientas que tenemos que tener en cuenta es nuestra asertividad. Tanto el escuchar es clave como el cómo lo digo es clave. Las personas tienden a adoptar tres tipos o tres estilos de comunicación. La comunicación pasiva, la comunicación agresiva y la comunicación asertiva. Las dos primeras, es decir, la pasiva, la agresiva, no son adecuadas ni son recomendables para este tipo de situación. No podemos tomar una conducta pasiva en estas circunstancias, no podemos dejarnos avasallar por la otra persona, tenemos que mantenernos firmes y seguros. Por otro lado, tampoco podemos tener una comunicación agresiva, porque esta comunicación, ya estuvimos viendo, nos puede llevar a una espiral de conflicto. Nuestra conducta tiene que ser asertiva. La comunicación asertiva implica expresarnos de una forma directa pero respetuosa. Se dice que la comunicación, la asertividad es la habilidad comunicativa de decir lo oportuno de la manera oportuna en el momento oportuno. Y bueno, es esa habilidad, tanto el escuchar como el cómo lo digo, que tiene que ser clave en este momento. Elegir las palabras, elegir el tono, elegir el momento, son claves para la asertividad. Otra de las herramientas que tenemos que tener es el intercambio emocional. Somos conscientes que cada uno influye en el estado de ánimo de los demás. Hay contagio emocional permanentemente. No, tenemos que tener cuidado en los mensajes que tenemos que utilizar. Obviamente nunca podemos decir a la otra persona cálmese o tranquilícese, porque solamente va a ser elevar o enojar más su ira. Es mejor usar frases asertivas mientras que vamos escuchando, como entiendo su enfado, le comprendo. Si es posible, vamos a intentar encontrar una solución, nunca comprometernos en una solución, pero que vea nuestra disposición de que estamos acá para ayudarlo. En toda esta etapa de intercambio emocional, tenemos que acompañar nuestro gesto corporal y facial congruente con lo que queremos expresar, ¿no? Con esa comprensión y ese afán de encontrar una solución. Bueno, y finalmente vamos a ver la solución. Después de ver todas esas herramientas que tenemos que aplicar al momento de tener una situación difícil, que bueno, ya las nombramos, que tienen que ver con el autocontrol, la escucha activa, la empatía,
la asertividad, el intercambio emocional, que se sienta comprendido, y finalmente vamos a ver cómo podemos solucionar el problema. En la solución de problemas podemos identificar diferentes etapas. La primera fase o etapa es de identificación de problema. Seguramente a esa altura ya lo hemos identificado. Si tenemos alguna duda, tenemos que reformular o resumir los principales puntos o hacer alguna pregunta. Seguidamente tenemos que generar alternativas. Tenemos que identificar cuál alternativa le podemos dar para solucionar ese problema. Una vez que identificamos las diferentes alternativas que podemos tener para solucionar el problema, tenemos que seleccionar aquella que nos parezca más adecuado para el caso que se presenta. Tenemos que seleccionar la que sea más rápida, eficaz, la más sencilla. Hay que tener cuidado de nunca escoger por el ciudadano. Nosotros tenemos que decirle todas las posibilidades, decirle cuál puede ser la más efectiva, pero que sea él quien seleccione o escoja la que le parezca adecuada. Porque si no es la más efectiva, no es la más adecuada, seguramente va a tener un enfado con nosotros. Una vez identificado el problema, pensado en las alternativas, seleccionar la alternativa que nos parece más adecuada para el caso, tenemos que compartir e implicar al ciudadano en la solución. Es decir, los otros procesos que hicimos mentalmente al momento de generar y seleccionar la alternativa, le hacemos partícipe de las soluciones y que sea él que confirme si está o no de acuerdo. En todo este proceso de solución, siempre usar, como venimos trabajando, con un tono de voz bajo, amable, pausado. Este tipo de tono ayudará a tener una conversación más pausada y tranquila y también va a contribuir a reducir la tensión. Nuestro tono de voz va a hacer el efecto de tranquilizante. Y finalmente tenemos que buscar cada una de las frases que sean precisas, que ayuden a reducir la ansiedad del usuario y que nos ayude a desbloquear esta situación conflictiva.